Hola, bienvenidas y bienvenidos al canal Varistoria. Hoy tenemos el honor de entrevistar a Ivana Margarucci, investigadora postdoctoral en el Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá, en Chile, y coordinadora del programa de investigación del anarquismo del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, el CEDINCE, en Argentina. Sus trabajos se centran en variados aspectos de la historia social, cultural e intelectual de la región andina, con un enfoque particular en Bolivia. La profesora Ivana ha conducido investigaciones sobre el anarquismo y sus vínculos con el movimiento obrero, el movimiento indígena campesino y las izquierdas de manera general. Mientras cursaba su carrera de grado en Historia, ella fue estudiante de intercambio en la UFMG y ahora regresa a nuestra universidad como invitada del programa de posgrado en Historia de la revista Varistoria y del Laboratorio de Historia del Tiempo Presente. Como parte de su producción académica, destacamos el libro Anarquismos en Confluencia, Chile y Bolivia durante la primera mitad del siglo XX, escrito en coautoría con Eduardo Godoy Sepúlveda y publicado por la editorial Eleuterio en 2018, y el artículo A Fatherland Worth Living in, Anarchism, Citizenship and Nation in Bolivia, 1900-1941, publicado en la revista Nations and Nationalism en 2023. Hoy hablaremos del artículo En el corazón del paria de los feudos y de los talleres, izquierdas, anarquismo y movimiento indígena en los Andes bolivianos, 1904 a 1932, artículo que fue editado en el volumen 39, número 80, de mayo a agosto de 2023 de Varistoria. Ivana, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bien, tu artículo que apareció en Varistoria se vale de un amplio abanico de fuentes como los diarios comerciales, la prensa de izquierda, manifiestos, folletos variados y correspondencia personal. Esto sugiere una relación estrecha entre la militancia anarquista y la cultura escrita. Al mismo tiempo, vos subrayás las convergencias y los diálogos entre las corrientes libertarias y los movimientos indígenas, que son a menudo marcados por la oralidad. ¿Cómo percibís esta tensión, si es que hay una tensión, en los años 1920 en los cuales se concentra el trabajo? Bueno, muchas gracias por la invitación y también por la publicación de ese artículo. Para mí fue muy importante, y digo entre paréntesis antes de dar la respuesta, que aparezca mi primera publicación en Brasil, precisamente por el vínculo que tengo con esta universidad en una revista de la casa, así que muchas gracias también por eso. Y bueno, en efecto, hay algo de lo que vos señalás en el trabajo que aparece en la revista y también en mi propia investigación, de pensar la cultura impresa, la cultura letrada en el anarquismo boliviano. Y ahí lo que una puede ver es que se trata de una cultura impresa peculiar por el contexto de producción y peculiar también por su propia conservación. Y hago esta distinción porque a diferencia de otros anarquismos, el anarquismo boliviano no produjo tanto como estos, no produjo tanto como otros anarquismos, porque la cultura boliviana, la cultura andina en general, es una cultura oral, donde el oral desplaza de algún modo a la importancia que le damos en otras sociedades a lo escrito. Y precisamente por esto que los anarquistas bolivianos editaron, pero muy poco. También intervino en este plano de la producción de escritos la represión, una fuerte represión que recorrió toda la mitad de la primera mitad del siglo XX boliviano, que les impedían a los anarquistas editar, y por eso ellos importaban, entre comillas, literatura de otros países de la región. Y finalmente hay otro aspecto ligado a la conservación de los documentos, que tiene que ver, bueno, con los archivos y las bibliotecas en Bolivia y sus posibilidades para
resguardar estos y otros documentos, ¿no? Entonces, es interesante también una cuestión que esta historia, la historia del anarquismo boliviano y la historia de sus vínculos con el movimiento indígena, aparece a propósito de la oralidad en las entrevistas que hace el taller de historia oral andina en los años 80, cuando van a trabajar en dos direcciones. Primero, salen a las comunidades a buscar la historia de los caciques apoderados y a buscar esa historia precisamente en las entrevistas que le hacen a los familiares, a los descendientes de estos caciques apoderados, cuya actuación ubicamos en la primera mitad del siglo XX. Y cuando el taller de historia oral andina, conducido por la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui, se empieza a meter en esta historia, descubre la historia de Santos Marcatola, que era un cacique apoderado muy importante de la zona del altiplano, descubre sus vínculos con el movimiento anarquista, y es precisamente a partir de esta trama que el taller de historia oral andina también se interesa por el movimiento anarquista, y es en las entrevistas que le realizan a los militantes anarquistas donde ellos dan testimonio de estos vínculos que mantuvieron con las comunidades indígenas. Entonces, en esas entrevistas realizadas a los descendientes de los caciques apoderados y estas entrevistas realizadas a los militantes anarquistas, se empieza a salir a la luz esta historia de diálogos ciudad-campo. Entonces, este es el escenario en Bolivia de cómo se registra su historia, sus historias, de cómo aparecen esas historias. Y frente a esta situación, lo que yo traté de hacer de mi investigación es precisamente eso que vos señalabas al comienzo, ¿no? De ir procurando, de ir buscando un repertorio amplio de fuentes documentales, de construir un archivo propio, y es parte de ese archivo el que me permitió escribir mi tesis de doctorado, y como parte de esta investigación este artículo publicado en la revista. Pero ahí hay un problema, hay una tensión, como efectivamente vos señalás en la pregunta, y tiene que ver con que la documentación escrita no recoge o mal recoge estas historias que caminan a partir de la cultura oral. Uh-huh. Hay una tensión ahí, ¿no? No es que las borras, no es que las apagan, pero hay una tensión en la medida en que esa cultura letrada intenta hablar e intenta escribir por estos sujetos cuya cultura se apoya precisamente en la oralidad. Y en concreto, en relación al artículo y al contenido del artículo, ligado a los cruces, a los vínculos, a los diálogos entre movimiento anarquista y movimiento indígena, ahí la gran pregunta que se me plantea para esta época temprana, para los años de los 20, pero también para épocas subsiguientes, tiene que ver dónde está la voz de los actores, dónde está la voz de los y las indígenas. Porque en esa gran amplitud, en ese gran abanico de documentos, encuentro esa voz muy mediada y encuentro esa voz muy silenciada en realidad. Por ejemplo, no es precisamente en estos años, en los años 20 va a suceder en la posguerra, en los años 40, pero contamos con una serie de manifiestos firmados por la Federación Agraria Departamental, una federación que nucleó a sindicatos indígenas. Pero la impresión que yo tengo es que esos documentos se escribieron desde la ciudad. Y el problema es mucho mayor para los años 20 porque ahí no contamos casi con documentos. Entonces, si me pongo, documentos escritos por los anarquistas respecto a la cuestión indígena. Un documento que yo utilicé entre varios fueron los artículos que estos anarquistas publicaban en la prensa no boliviana, sino argentina o de otros países, pero bueno,
insisto con esto, es la cultura letrada, la cultura de las ciudades quienes producen esa documentación. ¿Dónde está la voz de los indígenas? Y hay un fragmento del que digo, yo me agarro, pero es insuficiente como para darle la entidad que merecen estos actores. Y tiene que ver, por ejemplo, con la participación en realidad de un grupo de indígenas en el tercer Congreso Obrero de Oruro en el año 1927, cuya trama ha sido a partir de un diario comercial de Oruro, La Patria, donde en un momento transcriben una serie de palabras en aymara. Bueno, ahí está la voz, pero con eso no hacemos mucho los y las historiadores. Entonces, yo creo que hay un problema ahí, que es un problema que no sé, digamos, si tiene solución, pero al menos deberíamos plantearlo como tal, y por eso está muy buena la pregunta, como para pensar cuáles son las posibilidades y los límites de escribir una historia realmente descolonizada. Entonces, bueno, yo respondería a eso. Hay una tensión, la pregunta es cómo resolver esa tensión. Si es que hay cómo resolver la tensión. Bien, ahora vamos a un otro costado de la cuestión. Como vos resaltás en diversos momentos del artículo, la sociedad boliviana es heterogénea y variada, en tanto resultado de la formación social abigarrada. Esa diversidad no se da solamente en el campo étnico, sino también en el geográfico, de manera que las conexiones e interacciones entre el espacio urbano y el rural fueron esenciales para promover el diálogo entre los movimientos indígenas y las izquierdas. ¿Cuál fue la importancia de la actuación de los llamados sujetos bisagra para superar la fragmentación inherente a la sociedad boliviana? ¿Y de qué maneras las miradas anarquistas hacia la cuestión indígena nos pueden ayudar a comprender las complejidades del abigarramiento de Bolivia? Bueno, hay que empezar contando un poco de dónde viene este concepto. Es un concepto que en modo alguno me pertenece. El concepto de formación social abigarrada lo plantea René Zabaleta Mercado. René Zabaleta fue un sociólogo boliviano con una amplia producción, uno de los más brillantes intelectuales tal vez que ha tenido Bolivia, que nos ha dejado Bolivia. Y básicamente este concepto apunta a mostrar la diversidad de tiempos históricos, la diversidad de modos de producción, capitalista y agrarios, rurales en plural, porque son muchos, que coexisten en esa Bolivia de la primera mitad del siglo XX de una forma desarticulada, que coexisten en una totalidad fragmentada que gobierna un Estado aparente, ¿no? Un Estado que mal gobierna o que no gobierna. Acá el concepto de formación social abigarrada va al lado de Estado aparente y permite pensar un montón de cosas. Y también permite pensar esta historia de diálogos. Digo, ¿cómo afecta concretamente el abigarramiento de la sociedad boliviana a desarrollar vínculos entre ciudad y campo? Bueno, lo afecta en el sentido que pone una barrera, pone una suerte de obstáculo, podría decir, respecto de la dificultad de parte de ese mundo letrado del que había hablado antes, de ese mundo urbano, de conocer realmente al otro, ¿sí? De conocerlo y de relacionarse con él desde un lugar de la igualdad, desde un lugar de la horizontalidad, dirían los y las anarquistas. Y esto, en efecto, es un problema para las izquierdas y los anarquistas, porque hay algo ahí paradojal que tiene que ver con que los anarquistas en particular fueron muy avanzados, no sé si avanzados es la palabra correcta, fueron muy... propusieron una lectura de la cuestión indígena y una posibilidad de resolución casi descontextuada de esa época, ¿no? Porque, digo, el artículo comienza en 1904 y no son los anarquistas quienes están actuando ahí, sino un grupo que es difícil clasificar en términos de su ideología, pero desde muy temprano están pensando que
la emancipación de la humanidad, la revolución social que quieren hacer ellos y ellas, no se va a hacer sin esa clave de la liberación de un pueblo oprimido como son los indígenas. Entonces, pese a esta lectura que ellos van a hacer y su militancia acorde a ello, no van a dejar de tener una impronta civilizatoria. ¿Sí? Una impronta civilizatoria donde ahí la clave es la educación, ¿no? Civilizar a los indígenas para sacarlos de ese estado de barbarie, aunque otras veces, los anarquistas hacen algo muy interesante respecto de la inversión del binomio de una civilización-barbarie cuando ellos dicen, no, bueno, es la sociedad occidental, fueron los españoles, son los criollos los verdaderos bárbaros, y la civilización está ahí, está entre las comunidades indígenas. Pero bueno, hay un problema con esto. Entonces esta dificultad de conocer, de relacionarse con el otro, yo creo que explica un poco esta mirada civilizatoria que aflora en algunos documentos. Y precisamente estos sujetos bisagras de los que hablo en el artículo son muy importantes en la medida que son los encargados de articular lo desarticulado. Son de algún modo los y las costureros de la sociedad boliviana, o sea, que permiten encontrar, que permiten reconciliar aquello que está fragmentado, si nos guiamos por la definición de Zabaleta. Bueno, ¿quiénes son estos sujetos bisagra? Estos sujetos bisagra podríamos dividirlos así medio taxativamente en dos tipos. Son de un lado los indígenas, como Santos Marcatola, este cacique apoderado por sus comunidades para ir al mundo de las ciudades, para ir a las urbes en busca de los documentos que les permitan reclamar la posesión o la restitución de sus tierras enajenadas por las leyes de los criollos, pero son también los mestizos que habitan las ciudades y que tienen algún grado de vinculación con el mundo indígena, con el mundo rural, y que en virtud de ese vínculo se desplazan ellos mismos hacia el campo. Y ahí precisamente podemos ver a los anarquistas, los anarquistas y las anarquistas, ya desde la década del 20, van a ir en comisiones rurales al campo para enterarse de cuáles eran los reclamos de los grupos indígenas, para tratar de apoyarlos de diferentes maneras. Y esto repercute muy tempranamente en los años 20, cuando en una entrevista un militante anarquista dice, no, bueno, nosotros íbamos al poblado de Chililaya, en el altiplano, a darle apoyo, a ver qué estaba sucediendo con los campesinos en conflicto con los hacendados, y muy pronto lo que se ve es que se organiza una federación de comunarios de Chililaya que se adhiere a la Federación Obrera del Trabajo, que era la central sindical de La Paz, donde había anarquistas y otras identidades. Entonces, ya desde este temprano momento, estos sujetos bisagra lo que están haciendo es esto, o sea, costurando esto que está descosido, digamos, costurando esto que está desarticulado, y aparecen muy tempranamente, ya a principios del siglo XX, sobre todo en la década de 1910, con los caciques apoderados, y estos diálogos, estos vínculos e instancias de los sujetos bisagras va a pervivir toda la primera mitad del siglo XX boliviano. Entonces yo creo que estos sujetos son muy importantes para volver a pensar el concepto de formación social abigarrada. No creo que sea un concepto inválido, por eso yo lo vuelvo a traer en este artículo, pero lo que pienso es que si uno mira con la lupa, si uno se detiene sobre estos procesos históricos, lo que podemos hacer es, en todo caso, complejizar el concepto y volverlo a pensar, volver a pensar que es cierto que la sociedad boliviana fue y sigue siendo en algunos aspectos una sociedad fragmentada, pero que hay puentes entre esos dos mundos, y precisamente de los puentes entre esos dos mundos
o sobre la base de esos puentes reside la posibilidad de contestar todas estas cuestiones que estaban contestando los y las anarquistas, por un lado, los indígenas, respecto de, la construcción de una sociedad mucho más inclusiva de lo que fue y sigue siendo la sociedad boliviana. Muy interesante, Ivana. Ahora, para cerrar, quiero hacer una pregunta sobre las contribuciones historiográficas, no solo de este artículo, sino de tu producción académica de manera más general, ¿no? Vos planteas una discusión crítica de cierta historia oficial, según la cual la revolución del 1952 representaría una ruptura absoluta, sobre todo en lo que atañe a los diálogos entre campo y ciudad. ¿Nos podrías explicar brevemente cómo percibís el proceso revolucionario boliviano a partir de sus relaciones con las luchas de las primeras décadas del siglo XX? Sí, hay algo que es muy particular de la historia boliviana y tiene que ver con su propio proceso histórico. Lo que uno encuentra en determinados tramos de su historia es como rupturas muy muy fuertes. Entonces, lo que se dice es que la guerra del Chaco, que libró Bolivia contra Paraguay entre 1932 y 1935, supuso un antes y un después en esa historia de la primera mitad del siglo XX, del mismo modo que habría acontecido antes y después de la revolución de 1952, ¿no? Y acá hay dos elementos, ¿no? Pensar estos hechos como hechos que marcan un parteaguas, pero también cómo repercute esto en la propia historiografía, porque la historiografía boliviana es, al fin y al cabo, una historiografía que se escribe y se reescribe permanentemente al calor de estos sucesos, ¿no es cierto? Entonces, lo que uno puede ver es que después de la revolución del 52 en particular, no solo los líderes del movimiento nacionalista revolucionario y sus intelectuales van a plantear la novedad política que representaría la revolución y sus conquistas, sino también como va a haber un proceso de reescritura de la propia historia boliviana dentro del cual se inserta inclusive la propia creación de la carrera de historia. La primera escuela de historia se creó en la Universidad Mayor de San Andrés en la década del 60, me parece, cuando ya se estaba agotando el proceso revolucionario, pero es parte de todo un proceso de reescritura de la historia boliviana. El problema es qué pasa con lo que pasó antes, ¿no es cierto? ¿Qué sucede con lo que pasó antes de la revolución? Y cómo desde la óptica nacionalista se intenta como capturar esa historia previa, una historia donde tuvo en efecto una fuerte participación, una fuerte presencia, las izquierdas y en particular el movimiento anarquista. Y acá, yo creo que hay dos elementos que son importantes rescatar respecto de esa presencia y participación, y tiene que ver cómo las izquierdas, cómo el anarquismo fueron identidades políticas que contribuyeron a la formación del movimiento obrero boliviano, a la formación del movimiento indígena o campesino indígena, y también a la gestación de una tradición de organización y de lucha que fue la que llevó o la que detona la revolución del 52 y después sucesivos eventos hasta llegar a los días actuales, me atrevería a decir. Entonces, básicamente lo que yo trato de hacer en el artículo es recuperar esa historia de diálogos, de cruces, de puentes construidos entre el mundo de las ciudades, construido entre los anarquistas y los indígenas para ver cómo se tramitó la lucha indígena en esa primera mitad del siglo XX, antes de la irrupción del movimiento nacionalista revolucionario en la escena. Y lo que uno puede ver es que en efecto hubo organización, que el anarquismo contribuyó al desarrollo de agrupaciones, al planteamiento de consignas, a la organización de
en fin, de un movimiento que después va a ser el que va a participar en la revolución. Porque uno no puede pensar que las cosas pasan y después hay una fractura y después hay un reset y vuelve todo a cero, O sea, el foco del artículo está puesto inclusive antes de la guerra del Chaco. El fin del artículo es precisamente la guerra del Chaco y el contexto del inicio de la guerra del Chaco, pero esos vínculos se vuelven a tener presencia, se reactivan después de la guerra del Chaco, y es precisamente en base a esos vínculos que yo estudio en el artículo, es que en el año 46 se va a constituir la Federación Agraria Departamental, de la cual ya hablé, y esa federación va a organizar un montón de sindicatos anarquistas no lo sé, libertarios, podríamos decir, de indígenas, que si bien fue fuertemente reprimido, hay una huella de ese movimiento, hay una huella de esa federación. Lo que va a suceder 7 años después que la reforma agraria, o sea, la revolución del 52 tiene entre sus principales conquistas la reforma agraria, que venía de algún modo a devolver esa tierra de la que se habían apropiado la oligarquía latifundista de los indígenas, y en virtud de la cual, a la posesión de la tierra, los indígenas le debían una variedad de servicios gratuitos a los latifundistas. En fin, va a resolver esa cuestión. La reforma agraria no es algo que plantea por primera vez el movimiento nacionalista revolucionario en los años 40, sino que es una demanda que uno puede rastrear de los años 20, que la plantean socialistas, la plantean anarquistas, inclusive los anarquistas en el contexto de la discusión que se dio en Bolivia sobre la reforma agraria, van a tener una propia propuesta sobre una reforma agraria anarquista atada a la consigna de tierra y libertad que aparece desde México a Bolivia. Y acá estoy pensando en el magonismo y los hermanos Flores Magón y el zapatismo con esta consigna de tierra y libertad. Entonces, ahí hay una intervención, ahí hay una participación que la historiografía nacionalista borró. Y también como haciéndose eco de estas disputas, porque ¿por qué la historiografía nacionalista ocluye estas experiencias? Porque hay detrás una disputa político-ideológica entre nacionalismo y anarquismo, y hay un tercer actor importante en Bolivia que es el trotskismo, porque el trotskismo también escribe historias, por ejemplo, del movimiento obrero, como la de Guillermo Lora, y hay también un sentido común historiográfico de parte del trotskismo sobre, cuál fue el rol que le tocó desempeñar al anarquismo en el pre-52. Entonces, lo que yo advierto acá es que cualquier investigación que se quiera hacer sobre el 52 y el post-52 necesariamente debe remitirse al pre-52. Entonces, de algún modo esa intentó ser mi contribución en el artículo en particular y en la tesis en general. Perfecto, Ivana, es un placer enorme tenerla una vez más acá en la UFMG, en nombre de todo el equipo de VariHistoria. Quiero agradecerte por la amabilidad y la disposición de conversar con nosotros, y le invitamos a explorar nuestro canal y a descubrir otras entrevistas realizadas por VariHistoria. Muchas gracias.